dijo el pastor Andrés, tela marinera ahora mismo, quedaros despiertos, hace calor, barrigas llenas. No me ofendo si hace falta ponerte de pie, ir atrás, así quedarte despierto, tranquilo. Si te duermes, probablemente algo que vaya a decir está en el examen, así que... Bueno, si hay un examen para los que van a hacer el certificado, ¿verdad? ¿El certificado lo llamáis? Sí. ¿Verdad? Bien, bien. No es difícil, no es complicado para nada. Venga, tiene razón también el pastor Andrés que tenemos que ir deprisa. Y lo he planeado de esta manera, aún no estamos atrasados. Mi meta, el objetivo es terminar el Antiguo Testamento ahora, ¿vale? O sea que todos los profetas, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, tela, ¿vale? Vamos con prisa. Muy bien. Primera Samuel, el trasfondo de Primera Samuel, ¿alguien sabe qué es? ¿Cuál es el contexto de Primera Samuel? ¿Qué libro anteriormente? Jueces, Ruth, es el mismo contexto, estamos tratando las mismas circunstancias. Aún no hay rey, necesitamos a este rey. Es anarquía total, ¿verdad? Y en 1 Samuel encontramos de repente una pareja que no tiene hijos. ¿Te suena esta historia? Sí, ¿verdad? Han habido algunas parejas que no han tenido y han deseado con muchas ganas tener hijos, como por ejemplo Abraham y Sara. ¿Alguna otra pareja? Yo puedo pensar en uno ahora mismo. Los padres de Sansón. Sansón, ¿verdad? Y cada vez que tienen un niño, generalmente es un personaje que destaca, ¿no? Un patriarca o un juez, ¿verdad? Un libertador. Y en este caso también tenemos a lo mejor alguien, nuestras expectativas son elevadas, a lo mejor alguien que va a ser importante, ¿verdad? Ahora, capítulo 1, versículos 6 al 10, encontramos a la mujer, la esposa, está llorando en el templo porque no puede concebir, ¿verdad? Derramando su corazón ante Dios con toda su sinceridad, cuando de repente vemos que entra otro personaje en la escena, Elí, ¿verdad? Y el autor se da el tiempo de describirnos la apariencia de Elí. A ver, ¿dónde está esto? Capítulo 4, versículo 18. ¿Cuál es la apariencia de este sacerdote? No te la cuento. Él es viejo, es algo obeso y es anciano. Como que el autor, cuando un autor se da el tiempo y el lujo de darnos detalles de un personaje, su carácter físico, debe ser indicativo para nosotros de detenernos, porque probablemente es algo importante para la narrativa. Piensa en José, era guapo, ¿verdad? ¿Y por qué era importante eso para la narrativa? Había una mujer que estaba muy atraída por su guapetura, ¿verdad? Pues entonces este hombre es algo ciego, es algo obeso, es anciano y contribuye a su lentitud espiritual. Y se nota porque incluso malinterpreta las lágrimas de esta mujer que está en el templo, ¿verdad? Llorando, pidiendo a Dios que le dé un hijo. Está muy equivocado este hombre. Bueno, Ana toma un voto de entregar su hijo a Dios, le da un voto de que entregaría a Dios este hijo, si es que le da uno, ¿verdad? Versículos 19 al 20, y Dios en su gracia le concede ese deseo, abre su vientre y tienen un niño. En cierto modo, y luego ella empieza a cantar, prepara un cántico en el capítulo 2, ¿no? Y en cierto modo su cántico, su canción, es una oración y establece también el tono para el resto del libro. No hemos oído a muchas mujeres hablar en el Antiguo Testamento, pero cuando hay alguna mujer, creo que sería importante prestar atención a sus palabras, ¿verdad? Notad lo que ella dice en el versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras de arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar, las acciones. Y continúa, ¿no? Vemos ahí versículo 2, Dios es soberano y está en control. Todos están bajo su dominio, ni uno se escapa de la mirada de Dios. Lo hemos visto anteriormente, pero ella recalca esto también. Y el versículo 3, Dios busca un corazón humilde y no orgulloso, ¿verdad? Conoce nuestro corazón. El versículo 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, casi como que está pensando en sí misma, ¿no? Y la que tenía muchos hijos languece. Aquí Dios humilla al orgulloso y exalta a los humildes. Lo hace con un cambio inesperado de dirección en sus vidas. Son orgullosos, se están jactando, y ¿qué es lo que Dios hace con ellos? Los derriba, ¿verdad? Y el que es humilde, manso, sumiso, Dios lo exalta. La pregunta es, ¿cuál de ellos quisieras ser tú? ¿El que es derribado o el que es exaltado? ¿No? Dios trae abajo al alto y poderoso, mientras que los pequeños y humildes son exaltados. Los que resisten el plan de Dios serán destruidos. Y Dios, lo que está diciendo aquí esta mujer, en particular el versículo 10, notadlo, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y como que está hablando proféticamente, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. ¿Hay rey? No. Aún no hay rey, ¿verdad? Y exaltará el poderío de su ungido. Lo que hace destacar aquí es que Dios tiene un rey ungido y preparado. ¿Cómo se seleccionaba? ¿Cómo se designaba que iba a haber un rey? Ungían, echaban el aceite, ¿no? Diciendo, tú eres el escogido por Dios. Pero en sus palabras aquí, que nos dan el tono para el resto del libro, los dos libros en realidad, notamos que hay como un giro de suertes, ¿verdad? Un giro de fortunas, podríamos decirlo. Perdonad que me olvide de eso ahí. Y lo que yo hago en mi Biblia, me encantan los dibujitos, y yo pongo estos dibujitos para hacerme recordar, mira aquí, mira cómo Dios está exaltando al humilde y humillando al que es alto de corazón, ¿no? Y lo hace en muchos lugares a través de estos dos libros. Por ejemplo, Elí. Elí es el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote, viene de buena familia, pero ya hemos destacado su apariencia. ¿Y qué sucede con él? Sus dos hijos. Y sus hijos, ¿verdad? Su linaje de sacerdocio es cortado. Y él literalmente cae, se rompe, está en una silla, ¿verdad? Recibe malas noticias y cae, y en su obesidad y en su edad avanzada contribuye a su muerte también. Mientras que hay un pequeño niño desconocido, de una familia desconocida, que de repente vemos ese giro, ¿no? Que Dios exalta a este niño, que casi que presta más atención a la voz de Dios que el mismo Elí, ¿no? ¿Recuerdan esa escena durante la noche donde Dios le está llamando, ¿verdad? Así que vemos, esta es una ocasión, pero hay otras ocasiones también, con el primer rey. ¿Quién era el primer rey? Saúl. Si puse ahí Saulo, perdonadme. Es lo mismo, Saúl es bueno, uno de sí. Lo tengo que corregir aquí en mis apuntes. Bueno, notad la descripción del primer rey en el capítulo 9. Ya estamos avanzando más rápido. Capítulo 9. Otra descripción física de un personaje. Debe ser importante. Primero tenemos de qué familia. Había un varón, versículo 1, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, y continúa, esto es su linaje, esta es su familia, ¿no? De Benjamín. ¿Hay algún problema ahí que sea de Benjamín? Pues creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? ¿De qué linaje debería venir el rey? De David. De Judá. Bueno, de David, nos avanzamos ahí un poquito.
Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso, guapo, guapo. Entre los hijos de Israel no había entre más hermoso que él. 2 veces, chicas. Lo está aclarando aquí para todos. Era guapo. De hombros arriba. Sobrepasaba cualquiera del pueblo. Este primer rey tiene todo lo que nosotros buscaríamos en un líder para nuestro pueblo, ¿no? A lo mejor, si estuviese hoy en día, diríamos, este tiene pinta de presidente, ¿no? A veces cuando yo veo el rey de España, el rey Felipe, es alto, es guapo, ¿verdad? Y se lleva bien, y digo, pues este tiene pinta de ser alguien muy importante, ¿no? Pues aquí también vemos él no solo es alto físicamente, pero ¿cuál es el problema de Saúl? El orgullo. El orgullo, tiene altivez de corazón también, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿quién escogió a este rey? El pueblo. ¿Por qué? El pueblo quiere un rey como todos nosotros. Nosotros queremos aparentar, mira qué chulo es nuestro rey, que es alto, guapo, poderoso y tal, ¿no? Pero es la elección del pueblo y no la elección de Dios. A veces Dios nos concede nuestros deseos para que aprendamos de nuestras malas decisiones, y creo que es un pequeño ejemplo de ello aquí también. El problema, lo hemos dicho, tiene altivez de espíritu, de corazón, es orgulloso, se precipita en algunos instantes, y el reinado de Saúl es arrebatado, es quitado de él, ¿no? Y Dios busca a otro hombre cuyo corazón es como el de Dios, ¿verdad? El capítulo 15, versículo 22. Dios dice, tengo a otro personaje en mente. Y Saúl, si recordamos, sacrificó, tomó el lugar del sacerdote, se precipita aquí, y Dios le dice, no quiero tus sacrificios, lo que yo quiero es obediencia de corazón. Y ese es el problema que estamos viendo en realidad en todo Israel. Así que Dios escoge a un segundo rey. El primer rey, que no era humilde, sino que es arrogante, ¿qué sucede con él? Es traído hacia abajo. Vemos las palabras de esta mujer tan insignificante, Ana, se están cumpliendo, no solo con su hijo y con Elí, pero con el primer rey. Y ahora mirad el segundo rey. Dios escoge a un hombre de acuerdo a su criterio. Samuel el profeta, el que tiene visión espiritual, ni siquiera él puede determinar bien quién será el futuro rey. Dios le dice, mira, vete a tal pueblo y busca de tal familia, y empiezan a salir los hermanos de David, y con cada uno dice, pues este es el primogénito, tiene que ser, y este es alto, y él que está mirando, lo superficial, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, yo miro las cosas de distinta manera, yo miro el corazón. Así que Dios saca a un pastorcillo insignificante, el menor de todos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Ese giro de suertes, ¿verdad? Giro de destinos. Él se convierte en el segundo rey de Israel. Es ungido como el rey de Israel. Al concluir 1 Samuel, el auto Saúl, de corazón y de estatura, cae, y el nuevo rey ha sido instalado. Su corazón es humilde y un corazón como el de Dios. Capítulo 13, versículo 14. Y tenemos otro ejemplo de este giro de sentidos, y a lo mejor es la historia más conocida, no lo sé, puede que sea así, en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis cuál es? Os doy una pequeña pista aquí. No, hombre. Casi todos mis amigos que ni siquiera han leído la Biblia han escuchado de esta historia, ¿no? De David y Goliat. ¿Y cuál es la descripción que tenemos de Goliat? Es gigantesco, ¿verdad? Este es un campeón, este es fuertísimo, es impresionante la armadura que lleva, el casco, y el autor de 1 Samuel se da el tiempo para decirnos hasta cuánto pesaban estas herramientas de guerra, ¿verdad? Para hacer destacar la fuerza de este hombre.
si tú y yo estuviésemos ahí y estuviésemos jugando la quiniela, yo voy a por Goliat. No voy por el pastorcillo que va con una onda ahí para... Hombre, no juegues conmigo, diríamos, ¿no? Vale, el dinero lo pongo en Goliat y no en este hombre. Pero espera lo inesperado, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es cuanto más alto de corazón, más dura es la caída, ¿no? Cuanto más altivez hay, más soberbia, es como que Dios va a hacer que esa caída duela aún más. Y lo vemos específicamente, aunque en otros lugares, pero aquí también con Goliat. Y llegamos a 2 de Samuel, avanzando muy rápido. Vemos aquí otro pacto con el segundo rey, 2 de Samuel capítulo 7. Algunos han sugerido que este pasaje es el más importante del Antiguo Testamento. No sé si podemos realmente decir que uno es más importante que otros, pero lo que sí podemos decir es que no le podemos dar suficiente importancia, porque es importante aquí este pasaje. Todos los autores en el Nuevo Testamento, casi todos, no puedo pensar específicamente en uno que no haga esto, pero todos miran hacia atrás y a menudo aluden o citan las palabras en este mismo capítulo, capítulo 7 de 2 de Samuel. Y se trata de el rey davídico y otro pacto. Notadlo, versículos 1 al 3. David ya es instalado como rey, tiene un palacio precioso aparentemente, dice ahí de qué es construido, de cedro, y como que él mira afuera y se da cuenta, pero la morada de Dios sigue siendo algo plegable, ¿no? Sigue siendo el tabernáculo, no es algo permanente, ¿no? Y como que empieza a cuestionar, ¿cómo puedo yo vivir en esto mientras que Jehová, el Dios Todopoderoso, está en eso? Y determina construir una casa para Dios, ¿verdad? Viene Natán es el profeta, sí, Natán, y afirma sus buenos deseos, luego marcha y Dios le dice, no, vuelve, aunque sean buenos deseos, tú no eres el que vas a construir esta casa. Pero, siendo que tienes buenos deseos, mirad el versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué tipo de casa estamos hablando? David ya vive en una casa, ¿verdad? Es en un palacio. Estamos hablando aquí de una dinastía. Está diciendo, yo te voy a dar a ti, tú quieres darme, es como un juego de palabras. Tú me quieres dar a mí una casa, pues yo te voy a dar a ti una dinastía. ¿Y qué clase de reyes van a salir de David? Pues, versículo 13 y en adelante, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Como que esto está mirando al hijo de David, pero también a alguien futuro. O sea que la aplicación es ahora, pero luego. Y a menudo esto sucede con la profecía, porque un trono permanente, luego 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, para siempre, ¿no? Menuda promesa. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, en el futuro. Dios establece el pacto con David, el pacto davídico, diciendo que de ti vendrá la simiente prometida, el rey, que tendrá autoridad y dominio eterno, un rey permanente. Casi al concluir el libro de 2 de Samuel, David luego se describe como ese guerrero equipado con poder divino, cuyos pies están plantados firmemente en los cuellos de sus enemigos. Es el pasaje de capítulo 22, 38 y el 39. Y David se pinta de esa manera, como que está posando encima de sus enemigos, que nos hace recordar a qué. La serpiente, ¿no?
Como que él ve en sí mismo o de sí mismo una futura persona que ejercerá ese dominio y restaurará, que estamos tan ansiosamente buscando una relación íntima con Dios. Y llegamos a... Uy, me olvido de avanzar ahí, perdonad. ¿Ya lo tenéis apuntado? ¿Bien? Si no me preguntáis luego, ¿vale? Primera de Reyes y los profetas. Muy bien. En Primera de Reyes, con cada rey nos preguntamos, ¿será o no será este? ¿Es este el rey? Ya, ahora sí tenemos reyes, ¿no? Hemos avanzado buscando, tenemos reyes, ¿es o no es? ¿No? Y si has leído tu Biblia un poco, te has dado cuenta que algo sucede en la monarquía. Hay una división en la monarquía, ¿verdad? Y es algo trágico en esta monarquía. Pero sucede durante la vida de, bueno, no Salomón, durante la vida de su hijo, por causa de algo que sucede en la vida de Salomón. Salomón es el hombre más sabio de toda la tierra y de toda la historia. Y de él, en él casi encontramos Israel ocupando todo ese territorio. Y vemos que tiene dominio que es impresionante. Sabiduría, conocimiento, otros reyes, reinas vienen hacia él. Su reinado es único. Tiene caballos, si lees del capítulo 1 hasta el capítulo 10 más o menos, cantidad de caballos. Tiene oro, ¡buah! Le sobra el oro. Crisis no hay en esa época. Mujeres, mogollón. Ha establecido alianzas con otros países y en parte por eso tiene tantas mujeres. Para que haya paz y no guerra, te casabas con la niña de otro líder y así se aseguraban que no se iban a atacar, porque claro, estás atacando a tu hija y no vas a hacer eso, ¿no? Entonces había este tipo de alianza. Pero recordamos, ¿qué decía Deuteronomio capítulo 17? ¿Alguien recuerda específicamente qué decía Deuteronomio 17? No se podía casar con mujeres que no fueran de su... Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? No traer Muchos caballos. Caballos. ¿Y qué más? Y acumular el oro. No es que estas cosas sean malas, por sí mismo, no. No, tener una mujer no es malo. Doy gracias a Dios por mi mujer. Ni caballos, que los tenemos aquí. O el dinero que ha aportado para construir esto. No, sino que Dios les ha amonestado a ellos, a los reyes. Ha dado una advertencia que estas cosas, poco a poco, tu corazón puede crear alianzas con ellos en vez de crear una alianza con Dios, ¿no? Es lo que Deuteronomio 17 dice, y específicamente le dice, cuida tu corazón. Y es el problema que vemos, capítulo 17 de Primera de Reyes, capítulo 11, perdona. Capítulo 11 de Reyes, y notad algunos versículos que demuestran el problema que él también tenía de corazón. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, mujeres extranjeras, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón y a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros ¿qué? Corazones. El versículo 3, sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón. Esto es un problema de corazón. Salomón, el hombre más sabio de la vida, de toda la historia, no supo guardar su corazón. Y por eso hay una monarquía dividida que sucede durante la época de su hijo. Y en la monarquía dividida vemos el reino del norte, reino del sur. Reino del norte es Israel, ¿no? Y el reino del sur es Judá, ¿verdad?
hay unos 20 reyes en aproximadamente 200 años, y lo que es interesante es que hay 10 distintas dinastías, es decir, familias, ¿no?, que cogen el reino para sí mismo y reinan, y luego mueren o son asesinados o lo que sea, y otra dinastía, y otra dinastía. Y cuando lo comparamos al reino del sur, el reino de Judá, de donde debe venir la simiente prometida, notad esto: 21 reyes en casi el doble del tiempo. ¿Y cuántas dinastías? Una sola dinastía. Notamos aquí que lo que Dios dice lo cumple, ¿verdad? Dios no abandona sus promesas, y lo estamos viendo a través de esta historia. Pero en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte lamentablemente son llevados a cautiverio por los asirios. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios entran y hasta el reino del sur es llevado a cautiverio, ¿verdad? Es otro momento donde decimos: han fracasado las promesas de Dios, nos mordemos las uñas, ¿qué hacemos ahora? El penúltimo rey de Israel, el penúltimo rey de Judá, del trono del sur, hasta él es llevado a cautiverio. Pero hay otra chispa de esperanza. Segunda de Reyes, capítulo 25. Y los últimos versículos. Joaquín es el rey de Judá. Generalmente, no siempre, pero generalmente, si eres derrotado por tu enemigo y tú has sido instrumental en oponerte a Babilonia o Asiria, mueres. Ahí quedó. Pasas a la historia, ¿no? Pero en este caso, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace el rey de Babilonia? Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, es decir, no lo mató, y para el colmo le libra, ¿verdad? ¿Y qué hace? Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le pone en un lugar de autoridad, a reinar, ¿verdad? Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Le da una pensión a este rey extranjero. Vemos aquí que las promesas de Dios aún nos está conservando, de forma muy extraña, diríamos, pero Dios promete, y lo que Dios promete, Él cumple. Por más que parezcan que van a desaparecer o fracasar, Dios se ha comprometido a cumplirlas. Uno de mis profesores en un seminario donde estudié una vez dijo: hasta que Dios muera, la esperanza vive. Y se me ha quedado grabado eso en mi mente, porque es verdad, Dios nunca muere, y por tanto siempre habrá esperanza, y nuestra esperanza descansa en buen lugar, ¿verdad? Y con ello llegamos a los profetas, que son un montón de predicadores. A veces están predicando su mensaje en el reino del norte, a veces están predicando en el reino del sur, a veces están predicando en medio del cautiverio, antes del cautiverio, fuera de Israel, dentro de Israel, pero siempre predicando. Y a veces su mensaje, si somos honestos, yo soy honesto en esto, voy a intentar ser honesto en esto, son complicados. Es a veces difícil discernir, están hablando de algo futuro, algo presente, algo que está próximo. Hemos visto seguramente algún gráfico, ¿no?, que hay dragones y leones y un mogollón de dibujos ahí. Madre mía, no sé ni por dónde ir. Esto es lo que yo quiero hacer, es simplemente destilar, ¿se dice?
me falla el idioma ahora, reducir los mensajes de los profetas en 6 mensajes básicos, simples, ¿vale? A lo mejor deberían ser 7 y me salto uno, a lo mejor deberían ser 5, pues perdonar, yo les he puesto aquí 6, ¿vale? Y sencillamente estos son los 6 mensajes, que creo que los tenéis ahí en vuestros apuntes. El primer mensaje que los profetas siempre están predicando es primeramente arrepentimiento. Lo dirán de una forma, de otra forma, pero siempre es arrepentimiento. Convertíos, volveos. Aquí tiene que haber un cambio de sentido. Estáis yendo por este rumbo, hace falta un cambio de 180 grados. Claro, no hay arrepentimiento en Israel. Si hubiese arrepentimiento en Israel, estarían restaurados. Es lo que Moisés estuvo diciéndoles en Deuteronomio. Arrepentimiento, no podéis permanecer en la tierra. Moisés ya como que lo sabía, y por eso decía, arrepentimiento es necesario para poder volver. Ese es el primer mensaje de los profetas. Ezequiel 14:6, pero hay otros, Jeremías 5:6, donde dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra. Nos hace recordar de corazones endurecidos, pero en este caso rostros de piedra. No quisieron convertirse, no quisieron arrepentirse, no quisieron confesar sus pecados, llamar su pecado como Dios lo llamaría. Eso es el confesar. Lo designo el mismo título que Dios le pone. Y admito a ello y cambio de sentido y digo sí a Él y no a mí mismo. Cuando describo arrepentimiento es lo que digo a mis niñas. Di sí a Jesús y no a ti mismo. Ese es arrepentimiento. Fácil. El segundo mensaje es obediencia de corazón. El verdadero problema que ha tenido Israel es que no han tenido obediencia de corazón. Y ahí está esa imagen muy gráfica. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Nos hace sonar lo que había dicho Moisés, ¿verdad? Y luego dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Estoy hasta las narices, si fuese español, ¿no? El autor aquí. Hasta las narices estoy con vuestros sacrificios. Lo que yo quiero es tu corazón. Pero ellos de corazón han roto la ley, han transgredido la ley. Obediencia de corazón es lo que Dios quiere. Isaías 1:11. No me importan tus ritos, me importa tu corazón arrepentido. Y este mensaje se extiende a cada nivel de la sociedad de Israel, tanto para los reyes como para los más pobres, hasta los líderes espirituales, a cada estrato social. Todos necesitan obediencia de corazón y es lo que ha faltado. Sus sacrificios y ritos no valen para nada sin el asunto de obediencia de corazón. Ahora, ¿por qué arrepentirse? El primer mensaje. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Bueno, porque no ha habido obediencia de corazón, sí, pero hay algo que viene también. Hay algo que va a suceder. Lo llama el juicio del Señor, o el juicio viene, el día del Señor. Está a la puerta y viene en forma de invasores. ¿Quiénes son los invasores, los instrumentos de Dios? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes son? Babilonios. Babilonios, sí, y los asirios en particular, aunque hay otros. Y los profetas predican la llegada de estas dos naciones. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Los profetas repiten una frase una y otra vez, pero al leer los profetas te darás cuenta que no es un tiempo específico. A veces es algo futuro, a veces es algo presente, y es ahí donde puede causar un poco de consternación, ¿verdad? Un evento que ocurrirá a lo mejor en 100 años, o a lo mejor algo que aún, hasta en nuestro día, aún no ha ocurrido. Pero siempre le ponen una misma etiqueta. Es el día del Señor. Lo dirán de una manera o de otra, pero siempre es en aquel día, en ese día, en aquel tiempo, en el día del Señor. Y lo utilizan, y
si fueses israelita, bien entenderías al escuchar en ese día, él está tratando con un día de juicio, ¿no? Es como acabamos de tener la Champions. A mí me gusta el fútbol, soy del Barcelona, así que me sentía muy mal que haya ganado la Champions el Real Madrid, ¿verdad? Digamos que jugaron la semana pasada. Yo vengo aquí y le pregunto a Juan, ¿viste el partido? No, porque no me gusta. Pero él sabe específicamente de qué partido estoy hablando. No le he dicho la Copa del Rey, no de la Liga, no del Mundial. Él sabe que estoy hablando de igual manera. En aquel día estamos tratando con el juicio del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el significado? Es un día de gran juicio de parte de Dios usando a otra nación como su instrumento de justicia. Y por eso a menudo incluso algunos profetas no pueden imaginarse que Dios va a utilizar otra nación pagana para tratar con el pecado de Israel. Habacuc en particular. Pero ¿cómo puedes? ¿Cómo puede Asiria? ¿No? Y un poco que sufre con este dilema en su corazón. Pero también dirán los profetas que en ese día del Señor vendrá un rey, mirando hacia el futuro. Aún no han perdido la esperanza. Joaquín a lo mejor seguía vivo, dejó linaje por lo menos, hijos, y ellos, los profetas, están mirando hacia un día futuro en que habrá un rey que derramará su ira, y es un rey de la línea de David. La simiente de David es levantado por Dios para destruir un pueblo rebelde. Y con ello llegamos al cuarto mensaje, un reinado davídico. Parece que ha desaparecido el reinado davídico, esta dinastía, pero no es así. Los profetas se preocupan mucho en decirnos que continúa viva esta esperanza. Más bien nos cuentan de un rey que va a traer gozo, que va a traer luz, que va a traer libertad, va a traer paz. Notadlo en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Este reino será universal y nos llenará de gozo, satisfacción. Es el hijo de David. A veces incluso lo llaman David. David mismo. David ha muerto hace muchos años, pero buscan de él. Pero es más que un descendiente que David. Es el hijo de Dios. En el capítulo 11, el mensaje de Isaías es del juicio que viene y es algo muy malo. Y a veces los israelitas pensaban que simplemente iba a ser algo bueno. Tenían como unas gafas que leían las escrituras de tal manera que solo les convenía a ellos mismos, ¿no? A veces hacemos eso nosotros también. Los previos dos versículos del capítulo 11, en el capítulo 10, demuestran que iba a ser algo malo. En que el juicio del Señor iba a llegar, el día del Señor iba a cortar Israel, como un gran leñador que corta abajo. Leámoslo, Isaías. ¿Alguien lo puede leer? Isaías capítulo 10, 33 y 34. Por favor. Capítulo 10, 33 y 34. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Muy bien. El gran leñador, talador se puede decir, ¿no? Va a cortar este árbol, y como que ya no hay esperanza. Pero, notad lo que dice en el capítulo 11, versículo 10 y 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, sigue vivo este árbol, no ha muerto, y luego, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Vemos aquí que está hablando, saldrá de él una vara del tronco, el versículo 1 lo decía aún más claro. Y un vástago retoñará de sus raíces. Esta foto lo saqué yo, estuve en el sur de España, y cuando vi esta palmera me hizo pensar específicamente en esto, porque parece que la palmera ha sido cortada, es obvio, ¿verdad? Y de repente que hay un pequeño brote que
que está saliendo, una chispa de esperanza, ¿verdad? Y esto es lo que están diciendo los profetas, aún hay esperanza. No cabe duda que Dios va a cumplir con sus promesas. Tenemos hoy un paralelo con Israel. Estamos esperando ansiosamente la venida del Rey, pero ¿dispuestos a vivir en pecado? Es lo que Israel estaba diciendo, oh, cuántas ganas tenemos que venga el Rey, sí, que venga el Rey, pero viviendo en pecado puro y duro. ¿Nosotros decimos lo mismo? ¿Cómo podemos cantar esa canción navideña tan conocida, O ven, Emmanuel, y dispuestos a vivir en pecado? Hipócritas, si vivimos de esta manera, ¿verdad? Viviendo en desobediencia y diciendo otras cosas es hipocresía. El quinto mensaje es un remanente. El remanente es como Dios va a cumplir sus promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. El día del juicio viene y es justicia. Es justicia también para Israel, pero Dios guardará un pequeño grupo de personas, Isaías 10, 21, 11, 16, y a través de ellos Dios hará una obra de arrepentimiento y las promesas serán cumplidas. Sus promesas no fracasarán, ¿vale? A través de un remanente. Y el sexto mensaje, estamos avanzando aquí, velocísimo, lo siento, es un nuevo pacto. Es como que con cada pacto estamos llegando más cerca a una relación con Dios, más íntima con Dios. Y los profetas mirarán hacia el futuro anhelando este pacto que será muchísimo mejor que el pacto mosaico, ¿vale? Jeremías y Ezequiel tratan bastante con este nuevo pacto. Ahora, si es un pacto, ¿cuál es la promesa? ¿Alguien sabe cuál es la promesa de este nuevo pacto? Principalmente, a lo mejor hay diferentes aspectos de ello, pero principalmente es que será escrito la ley de Dios en su corazón y tendrán ahora un corazón de carne, uno que es sumiso y blando. Hemos visto que Israel ha fracasado una y otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón no era blando. Dios les dio la ley, pero no pudieron guardar la ley. En cambio, en este caso, Dios va a poner la ley dentro de su corazón y ahora como que de todo corazón van a querer obedecer. Este pacto es muchísimo mejor que el anterior pacto. A veces lo llaman, como Ezequiel, un pacto de paz. Tendrán nuevo corazón, nuevo espíritu, quitando su corazón de piedra y dándoles el corazón de carne. Y en Ezequiel, capítulo 37, nos da un aspecto muy importante. Dios morará con ellos. Miran al futuro, a este reinado davídico y este rey establecido por un remanente de Israel y con un nuevo pacto donde Dios mora otra vez con ellos. Nos estamos acercando un poquitín más. El plan de Dios era primero con Israel, Isaías 49, 6 y 7, y ahora también vemos que incluye en este pacto las otras naciones. Es decir, es para todos. Lo leo esos versículos. Isaías 49, 6 y 7. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Y continuamos ahí. El plan de Dios, primero con Israel, pero incluyendo ahora a las otras naciones. Israel sería la forma en que Dios bendeciría a las naciones para que la salvación de Dios se extienda por la faz de la tierra. Todo esto sucederá cuando el Hijo de David llegue
cuando haya un nuevo pacto, su dominio también será sobre lo espiritual. Esto es muy importante. No es solo un dominio físico, terrenal, político, pero es un dominio espiritual. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a ver que algunas personas tienen unas gafas puestas que solo ven el dominio como algo físico, buscando el libertador de los opresores, y no se dan cuenta que el peor enemigo son ellos mismos. Tienen un problema de corazón, ¿verdad? Me quedan unos minutines más, ahí están resumidos el nuevo pacto. Aprovecho que tengo 5 minutos para que veáis que no soy empollón ni nada así, y de donde saco mucho de lo que aprendo y me ha sido de gran beneficio para mi vida, ha sido incluso los libros que cuento a mis niñas. A lo mejor no me crees, pero pequeñas Biblias o grandes Biblias, que algunos sí están en español y algunos no. Creo que lo están traduciendo y es fenomenal. Para mí ha sido la Biblia que más me ha ayudado a ver la vista panorámica de la Biblia. Así que si queréis echarle un ojo, si tenéis niños, os lo recomiendo. Dice del jardín a la cortina y a la cruz, como conectando diferentes temas bíblicos. Esto es teología bíblica, ¿no? Conectándolos para ayudarnos a ver una sola historia. Hay varios más también, algunos en español. Este sí está en español, Historias Bíblicas de Jesús, creo que es el segundo, mi segundo favorito, se diría. Y otros, sé que estos están en inglés. Al final tengo otra diapositiva donde sí podéis incluso descargar algunos artículos o un libro, El forastero, ¿cómo se llama? El camino de Emaús. Lo he leído, me ha ayudado y os lo recomiendo. Se puede descargar gratuitamente. Hay varios. Si queréis os los comento más luego. Yo creo, sinceramente, que si, lo hemos dicho con jueces, si no estamos dispuestos a explicar esto o a estudiarlo lo suficientemente para aprenderlo nosotros mismos, no vamos a poder explicarlo a nuestras niñas, a mis niñas, a mi niño. Entonces, estamos dispuestos a invertir, a buscar formas que sean sencillas, pero a la misma vez llenas de verdades, para que ellos también tengan la vista panorámica y entiendan cómo la historia de David y Goliat no se trata de David, no se trata de los Goliaths que tienes que pelear en tu vida. Se trata de un Dios que está preservando sus promesas. Se trata de que Él busca a corazones sumisos, no orgullosos. Yo he escuchado muchos mensajes, a lo mejor incluso he predicado mensajes de ese estilo, en que ¿cuál es el Goliat que tienes que enfrentarte? El objetivo principal de esa historia es demostrarnos corazones sumisos y un corazón duro, altivez de corazón, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos bien la vista panorámica, nos es más fácil ver las verdades que encontramos en la Biblia, conectarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Este es el beneficio de este tipo de estudio. Nos detenemos ahí, 30 segundos temprano.